Bien, muy buenas noches muchachos. Vamos a empezar con esta explicación para su práctica de vertederos. Permítanme ver si está todo bien. Está todo bien. Bueno, entonces, para esta parte de flujo en vertederos, necesitamos hacer un pequeño contexto de lo que viene siendo el flujo crítico. Como ya lo han ido viendo con el doctor, aquí vamos a hacer simplemente una rápida repasada. Dice que eh, en el flujo crítico, bueno, en el estado de flujo, mejor dicho, existen dos valores que describen esta parte. Sí, sí. ¡Ay! Está presentando pronto. Sí, cierto. Gracias, gracias. Había olvidado ese pequeñísimo detalle. Que me vení con la idea de grabar Va, la clase. Gracias. Listo, va a entonces. grabarnos. Sí, sí, está grabando, está acá. Sí, está grabando. Sí, se los voy a subir. Esto es para que los repase. Les voy a pasar esta parte también. Bien, a ver, vengamos con el flujo crítico. Decía que en el estado de flujo existen dos valores que lo describen, ¿no? Que uno va a ser el número de Freud y el otro el número de Vedernikov. El número de Vedernikov para nosotros no es muy utilizado. Es decir, que para nosotros, ahora en esta materia, no importa demasiado, no importa mucho. El número de Vedernikov recién está tomando importancia en base a los estudios que el profe Ponce está realizando justamente con este número, ya que este número tiene mucho que ver con las ondas, la celeridad dinámica y la celeridad cinemática. Entonces, es como que este número describe ese tipo de ondas y no se le ha dado casi ninguna importancia durante todos estos años. Incluso en el libro de Bente Chao está muy escondidito, o sea, está muy de pasadita este tema. Y el profe Ponce lo está desarrollando justamente para analizar lo que vienen siendo las ondas. Es más, está haciendo un estudio en un río de La Paz, que no me acuerdo el nombre de ese río porque creo que está en Aymara, y está estudiando justamente este tema en ese río. Así que este número de Vedernikov está siendo desarrollado recién. Por eso es que nosotros nos vamos a concentrar en Freud, el estado, si es crítico, supercrítico, subcrítico, etcétera, ¿no? Bien, vamos a analizar el criterio de flujo crítico. ¿Cuándo es que se da este flujo? Bien, nos dice que este flujo va a ocurrir bajo ciertas condiciones. Lo principal, vamos a resaltar lo principal nomás. Acá dice que para cierto caudal Q, cierto caudal medido que nosotros tengamos, la energía específica es mínima, ¿no? Como habrán visto gráficamente con el doctor, eh, para cierto caudal que nosotros hallemos, ustedes les ha debido mostrar la gráfica, creo que no lo tengo acá, la gráfica en la cual se ve esto claramente. La energía específica va a ser mínima cuando el flujo se vuelve crítico. No, lo propio sucede, bueno, esto es lo mismo pero al revés, ¿no? Que para cada una energía específica es al revés, el Q es máximo, ¿no? Si acá la energía es mínima, el otro lado es Q máximo, pero en realidad es lo mismo para ambos. Vamos a subrayar, bueno, resaltar esta parte también, que para cierta descarga Q, cierto caudal Q, la fuerza específica es mínima. Ahí es donde se va a dar el flujo crítico. Cuando F es mínima, lo propio, igualito. Que lo han de ver con el doctor también en su gráfica que muestra normalmente, ¿no? Luego acá dice, esto, bueno, es lo mismo que esta vaina, ¿no? Pero en vez de que esté en juego F, sino es Q es la máxima. Es lo mismo, pero es la misma idea. Esta parte dice cuando el flujo es igual a la celeridad relativa de las ondas dinámicas. Eso ahí lo dejamos, no va a entrar a nuestro tema de estudio. Esta parte sí es muy importante y lo hemos recalcado mucho desde que ha empezado el curso, ¿no? Cuando la carga de velocidad es igual a la mitad de la profundidad hidráulica, y ahí es donde vamos a llegar en un momento. Y cuando el número de Freud es igual a 1. Perfecto, entonces esos son los criterios más importantes para cuando el flujo crítico se ve. Ahora acá dice que la condición de flujo crítico es el límite de transición entre el flujo subcrítico, Freud menor que 1,
y el flujo supercrítico, ¿no? O sea, que cuando el flujo trasciende de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico, tiene que pasar por la condición crítica. Es lo que sucede con el resalto hidráulico que hemos visto la clase pasada. En el resalto hidráulico empezábamos con un flujo subcrítico, ¿verdad? O sea, viene siendo un flujo con un tirante chiquitito. Vamos a hacer un rápido grafiquito por acá. Va a resaltar, estamos viniendo de un flujo supercrítico, mejor dicho, va a resaltar y va a continuar con un flujo subcrítico, ¿no? Acá está viniendo más rápido, con un tirante más pequeño, y este sí es un flujo supercrítico, que ustedes, si se han dado cuenta en el video, esta partecita, bueno, este flujo va más rápido que este de acá. Entonces, es por eso que acá se da el flujo supercrítico. Pasa justamente acá, ¿no? Digamos que en este puntito es la mitad, donde se va a dar el flujo crítico, ahí es donde se va a dar el resalto. Entonces, en ese flujo crítico, en esa altura crítica, una vez que la sobrepasa, ya empieza a ser flujo subcrítico. Eso es lo que nos quiere decir esta parte, es el límite de transición entre ambos tipos de flujo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahí. Ahora, esta parte es súper, hiper interesante, más que importante es interesante, ¿ya? Van a observar. Dice, las ondas secundarias, uno de las componentes de las ondas dinámicas, o sea, cuando ustedes lanzan una piedrita al agua, a un río, digamos, y se provocan ondas, eso es una onda secundaria. Dice, pueden viajar en dirección aguas arriba o aguas abajo. Para un flujo subcrítico, estas ondas son capaces de viajar aguas arriba. Y para un flujo supercrítico, estas ondas no pueden viajar aguas arriba, solo viajan aguas abajo. Para un poquito, para ilustrar esta parte, vamos a ver si es que aparece algún videito aquí de ondas. Ondas en agua. Vamos a ver. No, cabella, no. A ver si esto sí, más o menos, viene bien. Vamos a ver acá. Sí, sí, sí. Esta parte, pero digamos que nosotros lanzamos una piedrita al río. ¿No? Se está generando justamente este tipo de ondas. No es, sino esta es la que van en sí, esta, estas de acá, ¿no? Se generan este tipo de ondas. Cuando cae la piedrita, hay este tipo de ondas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber si el flujo está siendo subcrítico o supercrítico en un río y no tenemos con qué calcular, digamos, para darnos cuenta rápidamente qué tipo de flujo estamos viendo, nosotros vamos a lanzar una piedrita al río. Si estas ondas pueden viajar aguas arriba, ahora vamos a hacer un corte acá, ¿ya? Esta es una curiosidad muy interesante. Entonces, si la dirección de flujo, digamos, este es un río, y el agua está viajando hacia acá. Esta es la velocidad del río, ¿no ven? Hacia este lado no se nota mucho, vamos a poner más fuerte. En esta dirección. Está viajando en esta dirección el agüita. Y aguas arriba sería todo lo que está a este lado, ¿verdad? Esto es aguas arriba, de acá para acá, digamos. Y aguas abajo es todo lo que está yendo hacia acá. De acá para acá es aguas abajo y de acá para acá es aguas arriba. Entonces, si nosotros lanzamos una piedrita y se generan este tipo de ondas, quiere decir que es un flujo subcrítico, ¿ya? Que está viajando con una velocidad baja, que está lentito. Ay, no, ¿dónde está mi lápiz? Creo que voy a tener que traerlo, me lleva el diablo. En fin, a ver, ahorita les explico esto y voy por mi lapicito. Bien, repito, si nuestro flujo está en una condición subcrítica, nosotros lanzamos una piedrita y se van a generar estas ondas, así tal cual ustedes ven. Estas ondas pueden viajar tanto aguas arriba, fíjense que esto se está disipando así, ¿verdad? Viene así, luego así, luego así. Está viajando aguas arriba y también está viajando aguas abajo, se está disipando así. Entonces, quiere decir que
Si se da este tipo de ondas, que pueden viajar tanto aguas arriba como aguas abajo, el flujo es subcrítico. Pero si lanzamos la piedra y no se forman ondas aguas abajo, si esta disipación no existe de acá, solamente viaja a lo así, quiere decir que el flujo es supercrítico porque el agua está viajando más rápido que la onda. Entonces el flujo va a mayor velocidad y evita que estas ondas que se producen acá se puedan aparecer, que puedan existir, ¿no? Entonces, la velocidad es tal que estas ondas no pueden haber. La velocidad está impidiendo que existan estas ondas y más bien está a favor de estas ondas, ¿verdad? Está en la misma dirección. Por lo tanto, si lanzamos la piedra y solo vemos estas ondas, quiere decir que está bajo un estado supercrítico el flujo, ¿ya? Esa es la forma más rápida de ver si el flujo está siendo crítico, o digo, subcrítico o crítico. Entonces, pues esa era una curiosidad nada más, que me pareció súper interesante. Entonces, esta partecita es lo que describe lo que les acabo de mostrar. Ahora, permítanme un segundo, voy a traer mi lápiz. Jeje. Sabía que algo me estaba olvidando, lo siento. Bueno, ya volví. Bien, entonces continuamos. Ya hemos visto cuál es el criterio para que se dé el flujo crítico. Ahora vamos a ver el cálculo del flujo crítico. Vamos a partir de lo que viene siendo Freud, ¿no? Sabemos que Freud va a ser igual a las fuerzas inerciales dividido entre las fuerzas gravitacionales. En palabras más cristianas, sería velocidad dividido entre la raíz cuadrada de la gravedad por una longitud característica. Nuestra longitud característica para este curso de hidráulica 2, canales abiertos, va a ser la profundidad hidráulica, ¿ya? Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado el Freud, vamos a obtener, que va a ser la velocidad al cuadrado dividido entre la gravedad por la profundidad hidráulica, como vemos acá, ¿ya? A partir de esto vamos a trabajar para evitarnos trabajar con raíces, ya que feo es trabajar con raíces. Entonces, sabemos que la velocidad va a ser igual al caudal dividido entre el área y que la profundidad hidráulica va a ser el área dividido entre el ancho superficial. Ahora, vamos a hacer ese cambio acá. Vamos a decir que el Freud al cuadrado va a ser igual a la velocidad al cuadrado. ¿Qué es velocidad? Es caudal elevado al cuadrado dividido entre el área elevado al cuadrado, ¿no? Velocidad al cuadrado dividido entre la gravedad por la profundidad hidráulica, que va a ser el área sobre el ancho de superficie. De acá vamos a aplicar lo que viene siendo la ley del sándwich, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios. Y el Freud al final quedará como este caudal al cuadrado multiplicado por el ancho de superficie dividido entre la gravedad por el área elevado al cubo. Perfecto, es lo que tenemos acá. Entonces, de esa forma es como nosotros llegamos de acá a acá, poniendo en términos que conocemos fácilmente. Ahora, para la condición crítica, habíamos dicho que uno de los criterios más importantes para que el flujo sea crítico es que Freud adopte el número unitario, el 1, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos el Freud, hay dos formas de llegar a la condición crítica. Dos formas. La primera es que si nosotros reemplazamos Freud igual a 1 acá, nos va a quedar de esta forma. 1 elevado al cuadrado, pues sigue siendo 1. Y eso va a ser igual al caudal al cuadrado por el ancho de superficie sobre la gravedad por el área al cubo. Si nosotros mandamos a multiplicar este término que está dividiendo al otro lado, nos va a quedar esta igualdad. Y si llevamos todos los términos a un solo lado de nuestra ecuación, vamos a tener esta forma de ecuación.
la cual nosotros vamos a poder resolverla utilizando un buen solver, ¿no? Es decir, que, permítame, ahí. Nosotros vamos a conocer el caudal, es algo que se puede medir. Sabemos que el ancho de superficie depende de ecuaciones, mucho depende de la geometría. La gravedad, pues la conocemos todos. Y el área va a estar en función también del tirante, de Y. Por lo tanto, tanto T como el área van a estar en función de nuestra altura de agua. Y esto se estaría convirtiendo en muchas veces se va a dar, que va a ser una ecuación implícita, la cual actualmente, y gracias a todos los genios que han inventado las calculadoras, es muy sencillo resolver para nosotros. Nada más es meter la ecuación a tu calculadora y darle un solver y ya está. Ya conoces lo que viene siendo el tirante crítico, la condición crítica y listo, ¿no? Ahora, tenemos otro camino. El otro camino es venir y trabajar directamente con esta forma de nuestra ecuación de flujo, bueno, del número de flujo. Sabemos que para flujo igual a 1 se da la condición crítica, ¿no? Entonces reemplazamos el 1 ahí y nos va a quedar lo siguiente, como está acá. Ahora vamos a pasar esta profundidad hidráulica a multiplicar al otro lado. Si nosotros dividimos ambos miembros de la ecuación entre 2, como vemos acá, estamos dividiendo todo entre 2, vamos a tener justamente lo que les vengo repitiendo desde el principio. Profundidad hidráulica entre 2 va a ser igual a la carga de velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. De esa forma, haciendo flujo igual a 1, es como podemos nosotros llegar muy fácilmente a la ecuación de condición crítica, que nuevamente, esta profundidad hidráulica sabemos que es área sobre el ancho de superficie. Ambas dependen del tirante. Y la velocidad va a ser igual a al caudal al cuadrado entre el área al cuadrado. Y el área también va a depender de nuestra Y. Por lo tanto, también muchas veces va a ser una ecuación implícita, la cual vamos a poder resolver muy fácilmente utilizando nuestras queridas calculadoras, ¿no? Entonces, de estas dos formas podemos calcular lo que viene siendo nuestro tirante crítico, así de fácil. Ahora, el flujo crítico, la condición crítica, nos sirve mucho para poder controlar, para hacer un control de flujo crítico. ¿A qué me refiero? Esto ya les había mencionado para su práctica de aforos, pero se los vuelvo a repetir. Nunca está de más. Dice, vamos a volver a leer esto. Analizando las opciones de cálculo de flujo crítico, veremos que la profundidad crítica es independiente de la pendiente del lecho del canal. Y efectivamente, ninguna de estas dos formas podemos ver que se involucra la pendiente de nuestro canal. Eso es súper importante que ustedes se acuerden. La altura crítica no depende de la pendiente de nuestro canal, ¿sí? No va a depender de la pendiente del canal. Es decir, dice que para una descarga dada se tendrá una única profundidad crítica. Esto es súper importante. Para una descarga, para un caudal dado, se va a tener una única profundidad crítica, porque es verdad. Acá de lo único que depende nuestro flujo crítico viene siendo de la geometría del canal y del caudal que nosotros vayamos a tener, ¿no? Entonces, si cambia el caudal, va a existir una altura crítica, una única altura crítica. Si cambia la geometría del canal, va a aparecer una única altura crítica. Por ejemplo, acá, esta altura crítica que le estamos poniendo con una línea punteada, color roja, que esa va a ser mi forma de poner la altura crítica ya. Esta altura crítica va a ser única para todo el tramo del canal que nosotros vayamos a analizar. Única, no va a cambiar si es que la geometría del canal se mantiene constante. Y si el caudal también se mantiene constante, ¿no? Entonces, esta condición de que para un caudal dado la altura crítica se mantenga constante se llama control. Esa condición se conoce como control. Entonces acá
quiere decir esto que esto proporciona una manera conveniente de encontrar la descarga en base a la profundidad. Es decir, que si yo conozco esta altura crítica, voy a poder encontrar el caudal, ¿no ve? Y al revés también, si nosotros medimos el caudal y conocemos la sección del canal, vamos a poder conocer la altura crítica. Es lo mismo que conocer la altura crítica. Si nosotros conocemos esa altura crítica, vamos a poder encontrar el caudal que está circulando por esa sección del canal, ¿no? Entonces, hay varias formas bueno, hay tres formas de controlar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, controlar el flujo. Hay de la pendiente suave, una pendiente suave que es subcrítica. Acá la pendiente suave mayormente genera flujos subcríticos, mayormente, ¿ya? O sea, la mayor posibilidad bajo una pendiente suave es que el flujo sea flujo subcrítico, que esté yendo con velocidades bajas. Eso lo vamos a entender más a detalle para el segundo parcial, pero ya les adelanto un poquito. Y esto se da ¿por qué? Y aparte, ¿por qué es subcrítico? Nosotros sabemos que, y esto grábenselo muy bien, que cualquier cosa, cualquier altura que esté por encima de la altura crítica, va a ser una altura subcrítica, ¿ya? Y como acá esta línea segmentada verde es la altura normal, ¿ya? Esta va a ser la altura normal. No es necesario que se estresen mucho por decir y ahora qué pedo, porque lo vamos a entender mejor para el segundo parcial. Esto es un contexto rápido nomás. Entonces, esta altura normal está por encima de nuestra altura crítica. Y acá, bajo esta condición, se van a dar más que nada flujos subcríticos. ¿Por qué? Porque está encima de nuestra altura crítica. ¿Ya? De esa forma es como nosotros podemos acordarnos qué tipo de pendiente tenemos en base a estos dos datos, tanto la crítica como la normal. Si la normal está por encima, nos acordamos a ver si es que todas alturas que están por encima de la crítica son subcríticas. Entonces, esta es una pendiente suave, una pendiente tipo M, mild, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Para este tipo de pendientes, para este tipo de canalitos, la sección de control se va a dar justamente en la cresta de este vertedero. Este vertederito nos está sirviendo justamente como para controlar y que nosotros podamos conocer el caudal que circula en este canal, que es más que nada se da para eso los vertederos, para controlar el flujo. Entonces, la sección de control bajo una pendiente suave se va a dar en esta partecita, aguas abajo, no aguas abajo acá. Como acá dice, bajo un flujo subcrítico vemos la existencia del control de sección únicamente en la cresta aguas abajo, acá nomás. Ahora, ¿qué pasa con la pendiente crítica? Habíamos dicho hace unos días que cuando tengamos una condición crítica es cuando la normal y la crítica se van a igualar. Eso les había dicho el jueves. Si mal no me acuerdo, era el jueves o no me acuerdo qué día. El anterior semana, ¿no? O sea, de esta que pasó, la anterior. Ahí les dije cuando nosotros hallábamos la pendiente crítica, que nosotros reemplazábamos en la ecuación de Manning. Y yo les había dicho Manning es para normal nomás. Pero como nosotros queríamos hallar la pendiente crítica, utilizando la condición crítica, podíamos utilizar la ecuación de Manning. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque en un estado crítico del flujo, tanto la normal como la crítica se van a igualar. Ambas condiciones se igualan. Por eso es que podíamos usar Manning. Y en este tipo de pendientes vamos a ver dos partes donde podamos controlar. Uno va a ser acá abajo, donde fíjense que esta parte ya se vuelve horizontal. Esta parte es casi horizontal. Entonces, antecitos de esto, hay un flujo crítico. Acá hay un flujo crítico que se está igualando casi a la altura crítica. Por lo tanto, acá podemos controlar el flujo. Acá, me estaba olvidando de eso. Como aquí ha habido un abrupto cambio de sección, o sea, acá el área mojada ya es mucho más chiquitito que acá,
lo que va a suceder es que, fíjense que esta parte el agua está yendo con un flujo subcrítico. Y al haber justamente este angostamiento, el agua está tendiendo a ir más rápido por aquí arriba. Aquí va a aumentar un chingo su velocidad y eso lo vamos a ver en el laboratorio, van a ver que se va a ver más claramente. Entonces va a empezar a ir más rápido por acá encima y estamos pasando de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico de manera muy abrupta. Entonces hay esa transición de subcrítico a supercrítico. Por lo tanto, tiene que pasar por una condición crítica. Acá, más o menos por acá, se está dando esa condición crítica. Y es por eso que nosotros podemos controlar ese flujo, ¿no? Que acá es lo que decíamos. Podemos encontrar la descarga en una condición crítica. Y acá se está dando una condición crítica. Bajo esa condición crítica, nosotros vamos a poder hallar el caudal. Ahí es donde se encuentra la sección de control. Ahí es donde está la sección de control, porque acá más o menos va a haber una condición crítica. Lo propio acá, ¿no ves? Si el flujo está viajando de esta forma, está viniendo así, que esto lo vamos a aprender en el segundo parcial, como les digo, a dibujar estos perfiles precisamente. Estos perfiles están dibujados ahí bajo una teoría enorme, que la vamos a ver para el segundo parcial, pero se da así, ¿ya? La cosa es que en esta parte, la altura del flujo se está acercando un chingo a la altura crítica del flujo. Por lo tanto, como está tan cerca a la altura crítica, es prácticamente un estado crítico en el que está viajando el agua, ¿ya? Y como es prácticamente un estado crítico en el que está viajando, es una sección de control. Con esta altura vamos a poder encontrar el caudal que está viajando. Lo propio acá, en toda esta parte, fíjense que está por encima. En esta parte está ligeramente encimita de la altura crítica, pero muy ligero. Tanto que es despreciable, podemos decir que es una altura crítica. Pero acá ya está muy por encima de la altura crítica. Acá ya podemos decir que es un flujo subcrítico. Y como ha habido un cambio tan abrupto de sección, acá ya es mucho más pequeño el área mojada, va a empezar a circular con mayor velocidad acá. Por lo tanto, como circula con mayor velocidad, va a pasar de un flujo subcrítico, que acá está yendo súper lentito, a un flujo supercrítico, que acá va a estar mucho más rápido. Mediante bueno, por esa transición se va a dar un flujo crítico, ¿no? No podemos pasar de la nada de un subcrítico a un supercrítico. Tiene a huevo que pasar por un flujo supercrítico. Por esas razones que acá también se va a dar la sección de control. Ahora, ¿qué pasa en esta otra pendiente? Esta pendiente va a ser la supercrítica. Todo lo que esté por debajo de la altura crítica va a ser supercrítico, ¿sí? Todo lo que esté por debajo. Entonces, este tipo de pendiente, que es una pendiente mucho más fuerte, mucho más pronunciada, va a haber mucha más probabilidad de que se den perfiles supercríticos, que el flujo vaya a mayor velocidad. Entonces, vamos a ver que este perfil, con los conocimientos que tengamos más adelante, vamos a poder entender muy bien cómo es que hemos llegado a este tipo de perfil, pero es lo que se da, ¿ya? O sea que el flujo va a partir por acá, va a caer y va a tender a llegar a la normal de esta forma. Y el flujo va a venir de acá y va a tratar de llegar a la crítica. Eso lo vamos a entender después. Por ahora, créanme, esto es así, ¿ya? Entonces, lo que se va a dar va a ser este tipo de flujo y seguramente se va a dar un resalto hidráulico acá justamente por esta obstrucción. Es como el laboratorio que vimos la otra vez, el video que les mostré. Hemos ido variando la obstrucción de la compuertita de ese canal de prueba y hemos visto que se va a ir dando un resalto hidráulico. Es la misma idea acá. Esta es una obstrucción. El flujo está viniendo así, se choca con esta pared y ese choque va a generar un resalto hidráulico, como estamos viendo acá. Entonces, acá va a haber una sección de control acá, porque el flujo está pasando por la altura crítica. De hecho, para nuestros cálculos está empezando en la altura crítica. Por lo tanto, como acá hay una altura crítica, aquí se va a dar una sección de control. Con esta alturita crítica vamos a poder encontrar el caudal. Y acá
que aquí se está dando un perfil subcrítico, ¿no? En esta parte es un perfil subcrítico, porque está por debajo de la crítica, está yendo más rápido, ¿no? Y en esta otra parte ha pasado, obviamente, por medio del resalto hidráulico, ha pasado de un subcrítico, resalto, a un, al revés, al revés. Está pasando de un supercrítico, que está yendo rápido acá, está pasando de un supercrítico por medio del resalto hidráulico a un flujo subcrítico. Es decir, que aquí está viniendo rápido el agua, va a resaltar y eso le va a hacer frenar, y acá ya está yendo con un flujo subcrítico, está yendo mucho más lentito. Entonces está yendo lento, porque fíjense que la altura del agua está por encima de la altura crítica. Eso es un perfil subcrítico. Pero fíjense que acá va a haber, obviamente, esta obstrucción de la sección. Y esta obstrucción de la sección va a provocar que el agua en esta parte vaya más rápido, porque está reduciéndose un chingo el área. Entonces va a ir más rápido acá y va a pasar nuevamente de un subcrítico a un supercrítico. Pero para que suceda esa transición tiene que haber alguna altura crítica acá. Por eso es que tomamos esa parte como una sección de control también. Siempre que exista la altura crítica en el flujo, se va a dar una sección de control, ¿no? Y acá tomamos esta parte nomás como sección de control porque es la misma, no va a ser la misma altura que se va a dar acá. Acá ya va a cambiar, por eso es que tomamos acá otra sección de control, ¿ya? Entonces, eso es lo que me gustaría que ustedes comprendan. Siempre que el perfil esté acercándose o se dé en la altura crítica, vamos a tener una sección de control. Porque la altura crítica aquí juega el papel importante de el flujo, la condición de control, ¿no? Que nosotros podamos encontrar el caudal. Siempre que se dé la altura crítica, va a ser nuestra sección de control. Bien, entonces estos tres casos ha habido, el doctor les ha mostrado, pero aquí les hago una explicación rapidita para acordarnos nomás que es importante ahora. Bien, ya habíamos visto esto, pero lo vamos a volver a ver. Hay varios medidores de flujo. Hay los medidores de flujo tipo canal, como vemos acá, y los medidores tipo vertederos, que lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, el canal, tipo canal, tenemos el canal partial, que es lo que tenemos en el laboratorio, efectivamente, es igualito que esto. Ya les había dicho yo acá, ya les había explicado, pero vamos a hacer un repaso al respecto. Acá el flujo está viniendo con una altura subcrítica, ¿ya? Y debido a que hay un angostamiento de este canal, va a haber, fíjense, un angostamiento, se va a dar una alteración del estado de flujo. Como habíamos resuelto ese ejercicio, ¿no? En ese ejercicio más bien se estaba ensanchando. En este caso se está volviendo angostito. Es igual, va a haber una alteración en el estado de flujo que vamos a pasar de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico, ¿no? Va a haber esa transición. Y como hay esa transición, a huevo tiene que pasar por el estado crítico. Y ese estado crítico es el que nos va a permitir controlar el flujo. Es lo que sucede acá. Fíjense, cae el agua con un estado ya supercrítico y va a venir por acá más o menos el resalto y va a pasar por acá. Nuevamente se va a hacer subcrítico, ¿no? Pero empieza subcrítico y va a caer el agua y se va a hacer supercrítico. Y en esa transición estará pues la altura crítica. Ahora, vamos a tener esta ecuación para describir el caudal, o sea, para hallar el caudal, vamos a tener esta ecuación. Esta ecuación ha sido hallada mediante, de forma empírica. Se han agarrado un chingo de medidores partial de todo tamaño y se ha ido haciendo pruebas y pruebas y pruebas y se ha llegado a una ecuación que va a describir justamente el caudal de esta forma. Va a ser un coeficiente multiplicado por una altura, que ahorita vamos a ver cuál es, y esa altura va a estar elevado a un exponente. Cada medidor partial que se vaya a construir está normado, tiene sus medidas. No podemos construir un canal partial como sea, no se puede. Tiene que cumplir con ciertas medidas, está estandarizado. Hay de diferentes tamaños y el que tenemos en el laboratorio va a ser el de 3 pulgadas. El de 3 pulgadas, ¿qué cosa? Me dirán. Ahorita vamos a ver. Pero acá vamos a sombrear un poquito
para que ustedes se acuerden. Ahí va. El de 3 pulgadas. ¿3 pulgadas qué cosa? 3 pulgadas quiere decir que se está refiriendo a la garganta. Esta garganta, justamente esa parte de angostamiento. Ya cuando está más angostito es la garganta del canal parcial. Entonces nosotros vamos a tener esa medida de 3 pulgadas para el canal del laboratorio. Para justamente esa medida de garganta, vamos a tener un exponente de 1.547. Como les dije, estos numeritos han sido hallados. Disculpe, cállate. Han sido hallados. A ver, tabú. Disculpe, muchachos, mi gato que encanta protagonismo. Estos valores han sido hallados de forma empírica, haciendo muchos experimentos, ¿no? Han construido canales con varias medidas. Y entre esas varias medidas han salido estos valores de acá. Para el ancho de garganta de 3 pulgadas, que es el que tenemos en el laboratorio, el exponente va a ser de 1.547 y el coeficiente va a ser 0.176, ¿ya? Ahora, algo importante es que el tirante debe estar expresado en metros para que el caudal nos dé en metros cúbicos sobre segundo. Entonces, acuérdense de esto. De todas maneras, el día de laboratorio se les va a dar también su hojita de guía para que ustedes puedan saber qué datos tomar para poder hacer la práctica, ¿no? Pero esto es lo importante, ¿ya? Entonces, ya conociendo lo que viene siendo los exponentes, va a ser mucho más sencillo hallar lo que es el caudal. Ahora, ¿pero qué es esta altura? Esta altura se va a dar de la siguiente forma. Vamos a nosotros que tener que medir lo siguiente. Para encontrar esa alturita, vamos a venir acá y vamos a medir esta diagonal del canal partial, ¿no? La diagonal antes de que empiece la garganta. Antes de eso vamos a medir esta diagonal y va a ser una distancia A. Ahora nosotros vamos a venir desde esta parte, desde donde empieza la garganta, vamos a medir aguas arriba, 2/3 de esta medida del todo, del total, ¿no ve? Estamos midiendo el total y luego vamos a medir desde acá, desde donde empieza aguas arriba, 2/3. Vamos a multiplicar esto por 2/3 y ahí le vamos a marcar. Justamente a esa altura, todo esto de acá, vamos a ver, a esa rectura de la sección es donde nosotros tenemos que sacar la altura de agua. Acá, justamente acá, vamos a medir con cuánta alturita está pasando el agua. De ahí vamos a sacar el HA. Ya vamos a venir bueno, vamos a hacer 3 medidas, ¿ya? Vamos a hacer, creo que viene siendo medida acá, luego al centro y más acácito. Y vamos a sacar el promedio de esos, ¿ya? Esas medidas tenemos que tomar. Ahora sí, esto sí se tienen que acordar muy bien porque aquí ya vamos a sacar datos. Entonces, figúrense, nosotros vamos al laboratorio, vamos a ver el canal partial, ya tenemos los valores del exponente y el coeficiente y nosotros nos tenemos que ocupar únicamente de hallar esa altura. Vamos a medir todo el total de esta diagonal y lo vamos a multiplicar por 2/3. A ese valor que le midamos, que nos salga multiplicado por el 2/3, vamos a medir desde donde empieza aguas arriba, hacia arriba, y esa rectura, a esa línea, sobre esa línea vamos a medir 3 alturitas, una acá, una más al centro y la otra más acácito, ¿ya? Para tener un promedio, vamos a sacar el promedio de esas 3 y va a ser nuestra altura A, HA. Esa HA en metros la vamos a introducir en el caudal acá. Conocemos C, conocemos N de acá. Y acabamos de conocer HA, es la medida que estamos tomando. Eso en metros acá, simplemente reemplazamos, multiplicamos, lo elevamos y voilà, nos ha dado el caudal. Así de simple. Así de simple es el canal partial. Entonces acá está más gráfico el asunto, digamos.
Para esta ecuación que ya tenemos acá, el valor del coeficiente, el valor del exponente, y acá simplemente reemplazamos qué valorcito hemos leído acá, en las alturas de agua, que está fluyendo en esta parte, en la misma altura que 2/3 de agua. Reemplazamos eso y listo, nos da el caudal. Ese es el canal partial. Así es como se controla el flujo con un canal partial. Ya es así de simple esa vaina. Ahora, acá se complica chiquitín, un pelín más el análisis en vertederos. ¿Qué rayos es un vertedero? El vertedero también nos ayuda a hallar caudales. El vertedero consiste en una obstrucción en un canal que causa una elevación del nivel aguas arriba que se emplea para el control de niveles y para medir el caudal. Existen varios tipos de vertederos que los vamos a ver a continuación. El primero viene siendo el vertedero de cresta ancha. Tiene dos características importantes este tipo de vertederos, que son anchitos, y dice que aguas arriba del vertedero, bueno, todos los vertederos tienen esta característica, que aguas arriba del vertedero el flujo es uniforme y aparte es subcrítico, ¿ya? ¿A qué me refiero con flujo uniforme? Ustedes ya sabrán que el flujo uniforme es cuando se da un mismo nivel de agua, ¿no ve? O sea, que en este canal está viajando el agüita a este nivel nomás. Está siendo uniforme porque en toda esta parte está viajando con este nivel de agua. Es constante, no va a variar en todo lo que viene en cada posición, casi no varía la altura de agua. A eso se refiere con flujo uniforme y es subcrítico aparte. Los efectos debido a la viscosidad y tensión superficial del líquido son despreciables. No vamos a tomar nada en cuenta de la viscosidad y tampoco de la tensión superficial. Esos datos a nosotros ahora no van a entrar en análisis porque ninguna de nuestras ecuaciones está con esas variables, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer un análisis de la siguiente forma. Vamos a hacerlo mejor nosotros mismos para que se entienda bien, ¿ya? Venimos acá y vamos a desarrollar todo eso de ahí, para que ustedes entiendan bien de dónde diablos sale qué cosas y qué es lo que tienen que tomar el día o qué datos tienen que tomar el día de la práctica en el laboratorio, ¿no? Este punto 2 no lo vamos a tomar acá ya, lo vamos a tomar más allácito. Punto 2 no acá. Esto lo vamos a con blanqueador. Acá. Digamos que este punto 2 está acá justamente. Acá va a estar nuestro puntito 2. Esto lo vamos a tomar acá. Ahí está el punto 2. Y la altura con la que está en ese punto 2 va a ser Y. Listo. Bien, vamos a hacer este análisis. Ya primero que nada, para hallar las ecuaciones que van a describir el caudal bajo este vertedero, vamos a hacer dos tipos de análisis. Uno que va a ser el análisis de flujo crítico, ¿ya? En el punto 2, fíjense que en el punto 1, bueno, de acá para acá, aguas arriba, se está dando un flujo subcrítico. Es un flujo uniforme y subcrítico, está yendo lentito el agua. Entonces ya cuando casi se acerca a donde empieza el vertedero, va a haber una pequeña, un pequeño angostamiento, o sea, va a empezar a decaer el agua por esta obstrucción precisamente. Fíjense que hay una obstrucción de área, ¿no? Estamos viajando ahorita con un área, con esta altura, con toda esta altura, que está generando un área de flujo. Y acá, debido a esa obstrucción, el área se ha visto reducida abruptamente. Entonces, obviamente que a mayor velocidad, o sea, a mayor área, menor velocidad, acá está viajando con menor área y debido a esta abrupta interrupción, que se ha reducido un chingo el área a menor área, mayor velocidad, está cambiando el estado de flujo. Entonces, debido a ese cambio, el agua está empezando como a querer caer un poquito y luego va a volver a su estado normal acá. Ya va a haber un flujo uniforme acá, ya, pero con otro tipo de velocidad. Pero en esa transición, porque aquí estamos viajando con un flujo subcrítico y acá con un supercrítico, se va a dar la condición crítica. Y estamos asumiendo el punto 2 como esa condición crítica.
Entonces vamos a analizar primero que nada la condición crítica. Condición crítica. A ver este gatito, cachito. Está pisando mi cuaderno. A ver, ahí mejor. Bien, bajo esta condición crítica, como sabemos, cuando nos dicen condición crítica, automáticamente nos acordamos de la profundidad hidráulica entre dos va a ser igual a la carga de velocidad. Listo, entonces a partir de aquí es cuando vamos a empezar a analizar la condición crítica por la que está pasando el flujo. Profundidad hidráulica es área sobre el ancho de superficie y eso va a ser igual a la velocidad. Velocidad es igual a caudal sobre área. Como está al cuadrado, caudal al cuadrado sobre área elevado al cuadrado, ¿no? Y acá la gravedad. Perfecto, acá tenemos el área que está dependiendo del tirante y el ancho de superficie también, bueno, en este caso no, pero normalmente también depende del tirante. Acá el caudal es independiente, es un dato o es algo que vamos a hallar más después, que en realidad no le vamos a poner caudal, ¿saben? Lo vamos a dejar como velocidad porque es lo que queremos hallar en realidad. Ahorita vamos a ver por qué, ya un cachito. Vamos a dejar con velocidad porque vamos a hacer un análisis eh, tipo orificios más adelante y para eso necesitamos la velocidad, ¿ya? Ahí que se quede. Solamente vamos a reemplazar lo que viene siendo la profundidad hidráulica. Entonces, acá nos está diciendo para empezar que para una sección de control vamos a construir un canal rectangular. Ya este es un canal rectangular. Por lo tanto, su área va a ser la base multiplicado por la altura. ¿Cuál altura? La altura crítica. Estamos analizando la condición crítica. ¿No ve? Altura crítica dividido entre el ancho de superficie para un canal rectangular es simplemente la base, como habíamos visto anteriormente. Y acá será pues la velocidad crítica elevado al cuadrado dividido entre la gravedad. Vemos que esto se va a simplificar con esto y si nosotros despejamos de acá la velocidad crítica, va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad, este va a ir a multiplicar al otro lado, por la altura crítica. Entonces esto es súper importante. Esta parte es importantísima. Déjenme ver. Ahí. Entonces ya tenemos una igualdad de velocidad crítica. Ahora, como les decía, vamos a hacer un análisis de energías. Vamos a utilizar el trinomio de Bernoulli. Es súper importante que ustedes entiendan, o bueno, se acuerdan lo que es el trinomio de Bernoulli. Una vez fui a una defensa de tesis de alguien que salió de hidráulica y le han preguntado cuál es el trinomio de Bernoulli. Estaba haciendo su tesis, defendiendo su tesis. No ha sabido responder cuál es el trinomio de Bernoulli. Increíble. Bueno, también los nervios juegan muy mala pasada, pero de todas maneras es algo que vemos desde colegio, ¿no? No sé. En fin, el trinomio de Bernoulli habla pues sobre las energías, ¿verdad? Energía 1 va a ser igual a energía total 2, ¿no? Y esas energías están dadas por 1, la carga de presión, presión 1 sobre el peso específico del agua, más la carga por la altura, o sea, por el datum, que va a ser la alturita a la cual estamos analizando, más la carga de velocidad, velocidad 1 igual al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y eso va a ser igual para el punto 1 y para el punto 2. Es decir, que acá vamos a tener una carga de presión en el punto 2 más una altura z en el punto 2, que va a ser desde nuestro nivel de referencias, desde el datum. Y vamos a tener una velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Perfecto. Este análisis es muy parecido al análisis de flujo en orificios que hemos visto en hidráulica 1. Entonces venimos acá y vamos a ver. En el punto 1 está en la superficie, por lo tanto presión no va a tener. Va a tener, obviamente, pero la presión
atmosférica, que eso la vamos a tomar como un nivel de referencia para nosotros, es decir, 0. El Z acá, fíjense que acá nuestro nivel de referencia es la alturita de nuestro vertedero. Ese va a ser el datum para nosotros, ¿ya? Para esta parte de análisis del trinomio de Bernoulli. Vamos a tomar esta H mayúscula, que es la altura del punto 1. Entonces, acá será 0 más H, que va a ser justamente la altura de este punto 1, más esta velocidad. Fíjense que acá, como habíamos dicho, esta velocidad es pequeña comparada con esta velocidad. Acá el flujo está yendo mucho más rápido, porque ha habido una obstrucción muy bruta, muy abrupta. ¿No? Ha habido una obstrucción muy de repente y el flujo está yendo con mucha mayor velocidad aquí que acá. Por lo tanto, podemos considerar que esta velocidad se acerca a 0. Que casi va a ser 0. Acá casi no está moviendo. Entonces es bastante despreciable, digamos así, la velocidad. Va a ser igual a la presión 2. ¿Dónde está nuestro punto 2? También en la superficie. Por lo tanto, esto va a ser 0. 0 más el Z2, la altura del punto 2 es Y, nuestra Y que estamos analizando, más la velocidad 2, acá sí que tenemos que tener en cuenta esta velocidad. Esta carga de velocidad acá la vamos a tomar en cuenta porque ya es muy considerable, que está yendo mucho más rápido el agua por ahí. Bien, entonces, ¿qué va a quedar? Vamos a despejar de acá la velocidad 2, ¿ya? Despejando la velocidad 2 va a ser, para empezar, como está el cuadrado, va a estar en raíz. Y este 2G va a pasar a multiplicar a lo que tengamos ahí. Acá entonces, esta Y la vamos a pasar a restar al otro lado. Va a ser H menos Y, ¿no? La Y la estamos pasando a restar al otro lado. Esta vaina lo estamos pasando a multiplicar y el cuadrado está pasando como raíz. Nada más hemos despejado. Perfecto, ya tenemos entonces otra relación de velocidad y alturas. Ahora lo que vamos a hacer es, analizando todo esto, estamos viendo que hemos puesto nuestro punto 2 justamente donde se va a dar la condición crítica, ¿ya? Como estamos poniendo ese punto 2 en la condición crítica, podemos decir que la velocidad en ese punto crítico va a ser la velocidad crítica. Por lo tanto, la velocidad en el punto 2, que nuestro punto 2 es el punto crítico, va a ser igual a la velocidad crítica. Entonces, vamos a agarrar y vamos a igualar estas dos velocidades que hemos encontrado. Uno que va a ser bajo el análisis de flujo crítico y otro que va a ser bajo el análisis de Bernoulli. Entonces, venimos acá y nuestra velocidad 2 va a ser 2 veces la gravedad por h menos y. ¿Cuál y? Pues la altura crítica, ya que es un punto crítico el que estamos analizando. Y eso va a estar igualado a la raíz cuadrada de la gravedad por la altura crítica, que va a ser nuestra velocidad crítica. Vamos a ver que estos dos se van a simplificar, la gravedad se va a simplificar acá, y acá nos estaría quedando lo siguiente. Va a ser 2 veces h menos y crítica. Y al otro lado simplemente y crítica. De acá nosotros vamos a despejar y crítica, ¿ya? Vamos a venir acá y acá estaría 2h. Este 2 con este y crítica va a ir a sumar al otro lado, por lo tanto va a ser 3 veces la altura crítica. De esta forma es como hemos llegado a esta relación, que la altura crítica se va a dar a 2/3 de la altura que estamos midiendo en el punto 1, ¿no? A esta altura de acá, cuando todavía el flujo es uniforme. Antes de que empiece esta contracción, esto de acá, antes de que se dé esto, estamos midiendo la altura. Desde la altura de del vertedero, ¿no? Desde acá hasta este punto, antes de que se dé la obstrucción. Y ahorita vamos a ver a dónde más o menos se da eso, ¿ya? Pero esta parte es súper, hiper importante, ¿no? Este Y crítica es muy importante, que se está dando a 2/3 de la altura en el punto
Listo. Una vez que tengamos esta altura, vamos a poder hallar el caudal. Entonces, caudal, la ecuación de caudal para un vertedero de cresta ancha. Vamos a ver. La ecuación de caudal todo el mundo la conoce. Caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, acá vamos a, como tenemos la altura crítica y toda la vaina, vamos a utilizar esos datitos, ¿ya? Vamos a poner acá la velocidad crítica, todo en función a lo crítico, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo crítico nos da justamente ese puntito donde nosotros podemos hallar el caudal. Es justamente lo que hemos dicho en la anterior hoja, que luego vamos a volver ahí para verificar que todo esté bien. Justamente la condición crítica es lo que te va a dar el caudal. Y como se está dando esa condición crítica, vamos a poner todo crítico, ¿ya? Que es lo que nos va a dar el caudal. Entonces, el caudal va a ser igual a ¿qué? Velocidad crítica, habíamos hallado acá, que va a ser la raíz cuadrada de la gravedad por la altura crítica. Y el área crítica va a ser nada más área para un vertedero de formas rectangulares, la base por la altura. Y como es crítico, ¿cuál altura? La altura crítica. Perfecto. Entonces de acá vamos a decir que el caudal va a ser igual a, vamos a escribir esta raíz de forma exponencial, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que va a ser gravedad por y crítica elevado a la 1/2, multiplicado por la base por la altura crítica. Entonces acá vamos a tener caudal igual a, vamos a distribuir este exponente tanto para este como para este, aplicando una propiedad distributiva de los exponenciales, que eso lo vemos desde que tenemos memoria, ¿no? Entonces podemos hacer eso y nos va a quedar de la siguiente forma. Todo lo que sea constante tenemos que llevarlo adelante. La gravedad es una constante. La conocemos, por lo tanto adelante. La base es un dato que vamos a obtener. Y la altura crítica la vamos a llevar hasta el final. Y estos dos se están multiplicando. Altura crítica elevado a la 1/2 por la altura crítica elevado a la 1. Sus exponentes se suman y te va a dar 3/2. 1/2 más 1, 3/2. Perfecto. Pero no queremos altura crítica porque no conocemos la altura crítica como tal. No es tan medible que digamos. Pero sí vamos a conocer la altura en el punto 1, ¿no? Para esta relación de altura crítica, que va a ser 2/3 de esta h que midamos acá. Por lo tanto, vamos a reemplazar esta altura crítica con algo que sí podemos medir, que va a ser h. Entonces, lo que viene siendo la ecuación de caudal para un vertedero de pared ancha, de cresta ancha, va a quedar de la siguiente forma. Gravedad a la 1/2 multiplicado por la base y y crítica, que va a ser 2/3 de h mayúscula, o sea, esa alturita que vamos a conocer, elevado a la 3/2. Por lo tanto, vamos a acomodar todo esto. Todo lo constante va a estar adelante. ¿Qué es lo más constante que conocemos? El 2/3, que obviamente va a estar afectado por este 3/2. Por lo tanto, vamos a llevar ese 2/3 hasta adelante, que por la propiedad distributiva, acá podemos distribuir este con este y esta vaina con esta vaina. Entonces será 3/2. 2/3 elevado a la 3/2, multiplicado por la gravedad elevado a la 1/2, por la base y por h elevado a la 3/2, ¿no? Ahí se queda h. Perfecto, ya conocemos la altura total, que va a ser la altura que vamos a poder medir. Ahora acá viene algo importante, algo muy importante. Vamos a ver esta parte. Bueno, en total, en realidad, este sería la ecuación de caudal para un vertedero de cresta ancha. Ahí está. Esta ecuación tiene ahorita un coeficiente teórico. Fíjense cuál va a ser ese coeficiente teórico. La base la vamos a poder medir. La altura la vamos a poder medir. ¿Qué es lo constante acá? Va a ser justamente, lo que tengo acá. Va a ser 2/3 elevado a la 3/2. Fíjense esto de acá.
2/3 elevado a la 3/2, que es un número, conocemos. Y la gravedad, que también es un número que conocemos, elevado a la 1/2. Si eso metemos a la calculadora, nos va a dar 1.705. Entonces, el coeficiente teórico de descarga, va a ser igual a justamente el coeficiente teórico al 2/3 elevado a la 3/2 multiplicado por la gravedad elevado a la 1/2. Y eso nos está dando nada más ni nada menos que 1.705. Teóricamente, en realidad no se da ese 1.705. La realidad no es como lo teórico, casi nunca es como lo teórico. Siempre va a haber una variación. ¿Por qué? Porque acá estamos asumiendo que no hay pérdida de energía. Estamos asumiendo que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2 sin ningún tipo de pérdida. Eso hace que el coeficiente teórico varíe. Y otra cosa es que no estamos tomando así que digas que bruto, cuán en cuenta estamos tomando ¿cómo se dice esto? Ay, se me acaba de ir la palabra. Este angostamiento, por así decir, del flujo acá. A ver, ¿cómo se dice esto? Se me ha ido, Dios mío. Es que se me va, ya estoy vieja, chicos. En fin, no estamos tomando esta pérdida de acá, ¿no? Y aparte que esto se lo puede tomar como una caída hidráulica, porque estamos pasando de un flujo subcrítico a un supercrítico. Y cuando el flujo va de un subcrítico a un supercrítico, se llama caída hidráulica, la mayoría de las veces. Y podemos decir que eso sucede un poquito acá. Y hay una pérdida de energía en esa transición. Y tampoco la estamos tomando en cuenta. Por eso es que va a variar el coeficiente teórico de la realidad. En lo general, mayormente varía con un 85%. Es decir, que vamos a tener un 85% del coeficiente teórico nomás, es decir, 1.705 por el 85%, que es 0.85. El coeficiente real más o menos tendría que ser 1.45, ¿no? Ahí vemos. Más o menos digo, porque tampoco es que digas que bruto, que siempre se cumple el 85%, no. Ahora, si mal no tengo entendido, que esto le voy a preguntar bien al doctor, tenemos que encontrar justamente estos coeficientes, porque el día el día que vayamos a hacer la práctica, vamos a medir caudales mediante esta forma y también vamos a medir con el ceba que hemos utilizado para el río, con los molinetes, ¿ya? Entonces los molinetes te van a dar un caudal real, totalmente real. Y esta parte ya te va a dar un caudal un poco más teórico. Entonces, teniendo el caudal real y teniendo este caudal teórico, vamos a poder hallar justamente este coeficiente. A eso se le llama calibración. Ya a eso se le llama calibración. Justamente encontrar este coeficiente real. No siempre es el 85%. Generalmente sí, pero no siempre. Entonces, creo que el objetivo de esta práctica es justamente encontrar estos coeficientes reales, ¿ya? Vamos a hablar bien eso con el doctor. No estoy del todo segura. Le voy a preguntar bien cuál es el objetivo de esa práctica. Que yo no hice esa práctica en mi semestre, por cierto. Como fue el primer semestre de pandemia, no hice nada, casi nada de práctica. Lo único que he hecho es el aforo al río, nada más. Esta parte ya no hice, lo cual me dolió en el alma entera. Pero bueno, tuve que aprender para el examen de auxiliatura. En fin, entonces ese es el análisis para un flujo, para un vertedero de cresta ancha, ¿ya? Esto, lo importante acá es entender la ecuación de lo que viene siendo el caudal para ese tipo de vertederos. Y es lo mismo que tenemos acá, ¿ya? Es lo mismito. Se los voy a pasar esto para que lo tengan y lo repasen. Lo mismo que hemos hecho acá está acá. Ahora acá les decía que nosotros vamos a poder medir la altura de agua que está pasando por
antes de que caiga, ¿no ve? Fíjense que acá va a haber una caidita. Acá, esta parte. Esta altura que se va a medir acá, generalmente vamos a poder aproximar a unos 4 veces, o sea, multiplicamos a ojo de buen cubero, ¿ya? O sea, esto tiene que ser a ojo de buen cubero. Porque si se fijan, como les dije, el flujo está yendo normal acá. Es un flujo normal. Es una misma altura. Y acá, a partir de acá más o menos, ya empieza a cambiar esa altura. Viene así, cambia. Y acá, fíjense, ya el flujo ya es totalmente supercrítico. Antes de que suceda ese cambio es donde tenemos que medir la altura, que eso aproximadamente se va a dar a unas 4 veces de esto. O sea, desde donde empieza el vertedero, 4 veces esta alturita. Y eso a ojo de buen cubero, o sea, agarras y tú dices, a ver, medimos así con pulgar y todo, más o menos ahí. Pero es clarito, ¿no? O sea, se nota bastante bien dónde empieza a decaer el flujo. Va a ir normalito hasta el punto en el que empieza a decaer. Entonces, en ese punto en el que va a empezar a decaer, poquitito antes, es donde vamos a tomar esa medida. Y ojo, que va a ser la medida a partir del vertedero, a partir de esta cresta. Por lo tanto, en el laboratorio, ¿qué vamos a tener que hacer? Para empezar, vamos a medir todo esto. ¿No ve? Desde la base del canal hasta el pelo del agua. Esta altura la vamos a medir. Vamos a medir también la altura del vertedero. Antes de que empiece a circular el agua por ahí, lo ideal es que tomemos esa alturita del vertedero. Entonces vamos a tener la altura del vertedero y vamos a tener la altura total del agua que está fluyendo acá. Simplemente restar esta altura, vamos a ver, esta alturita menos la altura del vertedero, ¿no ve? Esta altura del vertedero la vamos a restar y nos va a dar justamente el H que queremos para reemplazar en nuestra ecuación de caudal. Esa altura H, que va a ser simplemente la resta de la altura total que está circulando el agua por ahí, menos la altura del vertedero. Esa altura H va a ingresar a nuestra ecuación de caudal. De esa forma vamos a poder obtener un caudal teórico y con ese caudal teórico y el caudal real que midamos con los molinetes vamos a tener el coeficiente real de descarga, ¿ya? Bien, entonces ahí es donde vamos a tener que tomar ese dato. Y acuérdense bien de esto porque eso es lo que vamos a hacer en laboratorio. Bien, tenemos que pasar al vertedero de pared delgada. Contracciones. Aquí está, esa palabrita se me había ido. Se está contrayendo la napa de agua. Bueno, entonces sabiendo eso, fíjense, en el vertedero de pared delgada, vamos a tomar primero este análisis del vertedero de pared delgada, que va a ser el mismo para todo tipo de abertura, ¿ya? Va a ser una lámina, es una lámina de lo que rayos sea que está obstruyendo el flujo del agua, pero es una lámina, es muy delgada. Por lo tanto, o sea, es delgada, pero lo suficientemente gruesita como para que aguante toda la presión del agua, ¿no ven? Entonces, lo que va a pasar en este flujo va a ser justamente lo que estamos viendo acá. Se va a dar nuevamente un flujo uniforme y en cierto punto un flujo uniforme y subcrítico, y en cierto punto va a empezar a cambiar y va a haber una contracción de la napa de agua. Esa contracción se la está viendo acá, de esta forma. Entonces, para el análisis vamos a asumir que no existe una contracción de esta forma, ¿ya? Estamos asumiendo eso. Vamos a asumir aquello para el análisis. Y ven, acá teníamos un flujo subcrítico. Y a partir de aquí, que fíjense que aquí ha habido una obstrucción muy abrupta del área, que hay un área súper chiquita, que lo que está haciendo es que el flujo fluya mucho más rápido. Por lo tanto, va a ser un flujo supercrítico. En cierto puntito acá se va a dar la altura crítica, la condición crítica del flujo. En esa condición crítica es la que nosotros vamos a analizar. ¿Para qué? Porque en la condición crítica es la que nos sirve de control. Eso no se olviden nunca, ¿sí? Eso entiéndanlo bien. Perfecto, entonces vamos a analizar la pared delgada.
Acá lo que vamos a hacer es el flujo de Bernoulli. Vamos a analizar mediante el flujo trinomio de Bernoulli. Permítanme. Sí. Fíjense que acá el punto 1, para que vean nomás, no es necesario que esté en la superficie. No es necesario, puede estar donde sea. Sí, acá ya va a haber una presión, va a haber una carga de presión, pero bueno, ya vamos a ver cómo tratamos aquello. Acordamos el trinomio de Bernoulli. Vamos a anotar primero qué estamos haciendo. Vamos a, pucha. Bueno, se ha ido al diablo un rato esto. Ay, pero voy a tener que abrir de nuevo otro. En fin, vamos a ver. Disculpen un momento. Ahí está. Uy, he abierto dos. Acá está el procedimiento. Bien, volvamos. Vamos a hacer el análisis primero por el trinomio de Bernoulli. Nuevamente, ¿no? Bernoulli. Perfecto. Como les había dicho, nosotros estamos ignorando la contracción de la napa de agua. Nosotros estamos tomando como si el agua estuviese yendo recto, ¿ya? Se estuviese pasando recto. No se da en la realidad, obviamente, pero vamos a asumir aquello. Entonces, estamos tomando este punto 1, este no. El punto 1 que está en un punto central, donde sea aguas abajo. Y aguas arriba estamos tomando en el punto 2. El punto en el cual se va a dar la condición crítica. El punto 2 es en el que se da la condición crítica. Entonces el trinomio de Bernoulli nos dice que tiene que haber una carga de presión, la carga de altura del datum, la carga de velocidad. Lo mismito para el punto 2. Carga de presión para el punto 2. La altura datum más la carga de velocidad en el punto 2. Perfecto. Estamos ignorando pérdidas también. Eso va a hacer que el coeficiente varíe. Bien, entonces veamos. Va a haber una presión en el punto 1, por lo tanto no podemos ignorar esta presión. Esta presión se va a mantener acá. Perfecto. Ahora, en el datum está justamente en la base del canal. Y acá nos está diciendo que la altura de punto 1 va a ser Z1. Ni modo. Le vamos a poner Z1 nomás. Más, lo que sí podemos ignorar es la carga de velocidad. Fíjense que acá el agua está fluyendo de forma bastante lenta, ¿ya? Es como les digo, les repito, es un análisis muy parecido a lo que es el flujo en orificios. Acá la velocidad es despreciable, casi cero. Entonces, vamos a anotar 0 acá. La presión en el punto 2, vamos a ponerle 0. ¿Por qué? Porque ya es como que está casi a la superficie. Es como en el chorro de agua en un orificio. Cuando ya sale el chorro de agua y se expone a la presión atmosférica, se le asume 0. Entonces, lo mismo hacemos acá. Más este Z. ¿Qué va a ser este Z? Va a ser esto de acá que vamos a llamarle H', no hay problema. Va a ser este H' más este H chiquito de acá, que no se está viendo muy bien. Vamos a agrandarlo un poquito. Ahí. Va a ser el H' de ahí, más ese H, ¿verdad? Vamos a encerrarlo entre paréntesis, más H. Para la altura del punto 2, que va a estar acá. Justamente H' más este H chiquito. Más la velocidad. La velocidad acá no podemos ignorar porque está yendo el agua mucho más rápida. Sobre 2 veces G. Acá me olvidé. Sobre 2 veces la gravedad. Listo. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a ver acá algo muy interesante. Si nosotros observamos la figura, vamos a poder ver que en esta parte, por ejemplo, la presión 1 sobre el gamma del agua más ese Z1, toda esta altura, que vamos a venir desde acá hasta acá, toda esa alturita, va a ser la misma que esta altura. Ahora vamos a ponerlo más bonis. Esta altura que va a ir desde acá hasta acá, que es nada más ni nada menos que la suma de ese Z1 más la carga de la presión en el punto 1, va a ser igual la misma altura que esta de acá, que va a venir de acá hasta acá.
Es decir, que nosotros podemos igualar esas dos alturas. La altura 1, esta altura de acá, que va a ser la suma de estos dos, va a ser igual a este h' más el h chiquito más y. Fíjense esta y. Perfecto. Ahora en vez de escribir esta vaina, vamos a escribir esto de acá, que nos conviene mucho más. Va a ser entonces h', ¿no? Estos dos. Vamos a poder reemplazar con esta igualdad que acabamos de darnos cuenta. H' más h minúscula más y. Este 0 ya la chingada. Y acá teníamos entonces el h' más h más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ojo y atentos que este h' es la altura de nuestro vertedero. El h' es la altura del vertedero. ¿Ya? Entonces, nuevamente repito, en vez de escribir la carga de presión más el Z1, podemos escribir justamente la altura del vertedero más la altura desde el vertedero hasta el punto 2 más la altura Y, que va a ser desde el punto 2 hasta la superficie del agua. ¿Ya? Eso va a ser igual a esta vaina, a la carga de presión más el Z1. Bien, entonces acá observamos que este H' con este se va a ir, el H minúscula se va a ir con este H minúscula. ¿Y qué nos va a quedar acá? Si despejamos la velocidad 2 va a ser igual a, como este elevado al cuadrado, va a pasar al otro lado como raíz. Acá vamos a tener Y multiplicado por 2 veces la gravedad, ¿no? Ese 2 veces gravedad va a ir al otro lado a multiplicar. Listo, entonces ya tenemos una velocidad en el punto 2. La ecuación que va a describir esa velocidad. Eso para la pared delgada, sin importar en absoluto qué tipo de abertura tenga. Para los vertederos de pared delgada van a existir varios tipos de formas, digamos. Va a haber el vertedero rectangular, que va a tener esta forma, va a ser un vertedero así, tranquilo, rectangular. Esta es la pared del canal y este es el vertedero que está yendo de pared a pared. Vamos a tener la pared triangular que va a venir así, que va a ser triangular. O sea, este es el canalito y el vertedero tiene una abertura triangular. También lo tenemos en el laboratorio. Hay vertederos trapezoidales también, pero a nosotros nos interesa ahorita el rectangular y este de acá porque son los que hay en el laboratorio. Acá me falta una figura que va a ser que esto, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Va a ser otra variación del rectangular, pero no es la gran cosa. Bien, ya que tenemos esto de acá, la velocidad en el punto 2, que va a ser, ojo, nuestra condición crítica. El punto 2 es la condición crítica. Eso hay que tomarlo en cuenta nomás, no lo vamos a escribir mucho. Ahora, acá ya teniendo en cuenta lo que viene siendo el vertedero rectangular, vamos a analizar el caudal. Ya el caudal que está pasando por encima de este vertedero, ¿no ve? Todito ese caudalito que está pasando por ese vertedero. Entonces el caudal, la ecuación más formal del caudal va a ser la integral desde un punto cero, es decir, desde acá, hasta la superficie del agua, que eso lo estamos llamando H, todo esto lo estamos llamando H. ¿De qué? De la velocidad multiplicado por el diferencial de área. El diferencial de área. Para este análisis vamos a tomar una franja diferencial. Ya es una franja con una altura chiquita, pero bien chiquita. Diminuta, diferencial. Entonces, esta franja va a tener un área, un diferencial de área igual a ¿qué? Va a ser base por altura, ¿no ve? Es una franja rectangular, va a ser base por altura. ¿La base cuál va a ser? Pues simplemente la base del canal, se va a repetir acá. Base del canal multiplicado por la altura. ¿Cuál va a ser esa altura? Diferencial de Y. Listo. Vamos a reemplazar eso acá. Entonces el caudal va a ser igual a la integral desde 0
hasta una altura h de la velocidad. ¿Qué va a ser la velocidad? Justamente va a ser, vamos a subrayar eso de hecho, va a ser eso de ahí. Un cachito. Ahí, listo. Va a ser raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, multiplicado por el diferencial de área. ¿Qué va a ser el diferencial de área? Va a ser base por el diferencial de y. Listo. De acá vamos a quedarnos con lo que nos interesa, con lo que sea constante. Vamos a separar las constantes de las variables, ¿ya? ¿Qué es constante? Acá va a ser constante 2 veces la gravedad en raíz. Eso es constante. La base también es una constante, que la conocemos. Acá estaría quedando y elevado a la 1 medio, o sea, raíz de y, multiplicado por el diferencial de y, ¿no ve? Ahorita estamos ordenando todo lo constante, esta vaina es constante, esta vaina es constante, y es nuestra variable y diferencial de y, pues obviamente también va a ser nuestra variable. Y ahí va a quedar de esta forma. Por propiedad de integrales, todo lo constante va a salir fuera de nuestra integral, es decir, 2 veces la gravedad multiplicado por la base va a salir fuera de la integral. Y adentro nos va a quedar única y exclusivamente el y elevado a la 1 medio por el diferencial de y. Esta es la más básica de todas las integrales. Simplemente le sumamos 1 a su exponente y lo dividimos entre ese mismo número. Vamos a hacerlo ahora. 2 veces la gravedad por la base, eso era constante. Ahora, el resultado de esta integral es simplemente sumarle 1 a su exponente. 1 más 1 medio es 3 medios. Y dividir entre esa misma cantidad, 3 medios. Va a estar evaluado entre el 0 y el h. Por lo tanto, el caudal, ordenando un poquito, por la ley del sándwich, este va a ir arriba y este se va a quedar aquí abajo. Va a ser 2 tercios, ¿no? Aplicando ley del sándwich acá. Como es constante, lo vamos a llevar hasta adelante. 2 veces la gravedad por la base multiplicado por y elevado a la 3 medios. Evaluado entre 0 y h. Listo, entonces evaluamos. El caudal va a ser igual a 2 tercios, la raíz de 2 gravedad por la base multiplicado por. Sabemos que para evaluar tenemos que reemplazar el de arriba menos reemplazar el de abajo. Pero como el de abajo es 0, pues igual lo vamos a escribir por si las moscas. Ya no quiero que se me pierda. 3 medios. Reemplazamos lo de arriba menos reemplazamos lo de abajo, por si acaso. Entonces el caudal va a ser igual a 2 tercios de la raíz de 2 veces la gravedad por la base multiplicado por h elevado a la 3 medios. Perfecto. De esa forma hemos hallado la ecuación de caudal para un vertedero de pared delgada rectangular. 2 tercios de 2 veces la gravedad multiplicado por la base por h elevado a la 3 medios. Esa es la ecuación que vamos a usar. Nuevamente acá está apareciendo un coeficiente. Un coeficiente teórico. Entonces, ¿cómo había escrito arriba? A ver. Ahí está. Vamos a observar el coeficiente teórico de descarga. Ese coeficiente teórico va a estar dado por todo lo constante que tengamos acá, menos la base. Es decir, 2 tercios de 2 veces la gravedad, eso en raíz. La base no, eso aparte, porque la base va a variar dependiendo de nuestro canal, ¿verdad? Pero lo constante, así que digas que bruto, qué constante, ¿qué es esto? Es esta parte. Si nosotros introducimos esto a la calculadora, vamos a tener lo siguiente, va a ser 2 tercios multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Y eso nos está dando un coeficiente de 2.0
2,95. 2,95. Un coeficiente teórico. Este coeficiente obviamente no se va a dar en la realidad por dos grandes o más razones. Para empezar, estamos asumiendo que está recto el flujo, siendo que tiene una contracción de la napa de agua. Fíjense, estamos ignorando esta contracción. Eso va a hacer que nos varíe un chingo ese coeficiente. Luego estamos despreciando las pérdidas de energía, que también nos va a hacer variar ese coeficiente. Y estamos ignorando también justamente las pérdidas que se dan debido a la transición del estado de flujo. Por lo tanto, mayormente, esta variación es mayor, vamos a tener una variación del 62%. Generalmente, no siempre se da. Es justamente lo que ustedes tienen que encontrar. Entonces, si ese 2,95, si este 2,95 lo multiplicamos por el 62%, vamos a tener 1,83, más o menos. 1,83 de coeficiente real. Generalmente, no siempre se da, es justamente la tarea que al parecer ustedes van a tener en su práctica de laboratorio. Encontrar justamente este coeficiente real, ¿ya? Porque esto es teórico y hemos ignorado un montón de cosas. Eso va a hacer variar un montón las cosas. Entonces, lo importante acá es que agarramos esta ecuación de caudal y necesitamos medir la base del canal. Entonces, ese día vamos a agarrar y medir esa base. Es el primer dato para un vertedero de pared delgada. Es lo que tenemos que saber. La base del canal y la altura H. ¿Altura dónde? Antes de que empiece a... O sea, este es un flujo uniforme, ¿no? Pero va a haber un momento en el que... empiece a contraerse la napa de agua. Antes de esa contracción, vamos a medir H. Esa H vamos a introducir a la ecuación de caudal para un vertedero rectangular de pared delgada. De esta forma. Acá vamos a tener base, que solo vamos a medir en campo, y el H, que también vamos a medir en campo antes de que empiece la contracción, que va a entrar eso acá, en metros, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a poder conocer el caudal teórico y lo vamos a comparar con el caudal real medido con los molinetes. Bien, un lado eso, que está aquí todo, ¿no? Está bien desarrollado aquello acá. Esto les voy a subir a Classroom. Acá está el 62% y acá se da una variación. Acá hay una variación de aquello. Fíjense, digamos que acá está la pared del canal, pero por X, Y razón, vamos a tener un vertedero de esta forma, que no abarque toda la base del canal. En este caso estamos abarcando toda la base del canal, pero acá no. Acá es una base mucho menor porque la base del canal viene de acá, acá. Esa va a ser la base de nuestro canal, pero la base de nuestro vertedero cambia, ya va a ser diferente. Permítanme borrar esto. Uy, ahí. Uy, uy. Ahí, listo. La base de nuestro vertedero va a ser diferente. Entonces creo que este vertedero no he visto en el laboratorio. Creo que no. No hay. De todas maneras, pero si nos presentáramos con un vertedero de este tipo, necesitamos medir la base. Y necesitamos... ay, perdón, me acabo de ir. Necesitamos medir este H. Ahora, ¿qué va a suceder? Como va a haber una contracción del agüita acá, va a haber algo parecido por efectos de la fricción. Va a haber fricción en esta parte de la pared de nuestro vertedero, que va a hacer que el agua no fluya abarcando todo, sino va a haber un pequeñito espacio, pequeñito espacio. Acá va a estar hueco, va a haber una burbuja de agua, ¿ya? Digo, de aire. Acá lo propio, va a haber un hueco, va a haber una burbuja acá. Entonces, eso hace que el flujo se contraiga de forma transversal, que generalmente se da a 0,1 de H. H va a ser desde esta parte del vertedero hasta la superficie del agua, ¿no?
Entonces, si a esa altura le multiplicamos por 0,1, va a ser justamente aproximadamente ese ancho de la burbuja que estamos viendo acá. Lo propio se va a dar a este otro lado. Por lo tanto, para la ecuación de caudal, aquí teníamos el coeficiente multiplicado por la base. En este caso era la base del canal, pero en este caso va a cambiar, no va a ser la base del canal, sino va a ser toda esta base. Pero a esa base tenemos que restarle este 0,1 de H y este 0,1 de H. Es decir, hay que restarle 0,2 de H, justamente por esa contracción que va a haber. Esa va a ser la base que vamos a analizar para este tipo de vertederos. Creo que eso no hay en el laboratorio. ¿Ya? Ahora, aclaro acá algo que hay que aclarar. El H nuevamente va a ser medido desde la altura de nuestro vertedero. Es decir, que el día del laboratorio vamos a medir toda esta H total de agüita. Vamos a medir la altura de agua que está pasando antes del vertedero. Y vamos a medir también la altura de nuestro vertedero. Esa H' que estaba ahí, ¿ya? Esa H' lo vamos a medir acá. Entonces, la altura que vamos a introducir a nuestras ecuaciones va a ser esa resta precisamente. ¿Ya? Esto de acá. Este total menos la altura del vertedero. Permítanme ver bien esta parte un cachito. ¿Sí? La altura del vertedero, ¿ya? Esa H es la que vamos a introducir en nuestras ecuaciones. Es la que estamos analizando únicamente, la altura que está por encima del vertedero. Tengan cuidado con eso, no es toda esta H, es únicamente esta partecita. Bien, entonces, eso con respecto a el vertedero rectangular. Ahora, para el triangular viene un poquito, hay una variación algo importante. Antes de continuar, me he olvidado preguntarles si todo blue. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, que me he venido con la idea de grabar nada más sola y me he olvidado que estaban acá. Si nadie tiene ninguna pregunta, bueno, ahora es un buen momento de hacer cualquier pregunta. Si no hay preguntas, continuamos. Esta parte del triangular es un poquitín más complicada. 1 hora y media. Ay, por Dios. Falta poquito ya, solo esto. Bueno, para un vertedero triangular, con una abertura triangular de esta forma, se nos complica un poco lo que viene siendo el análisis. Esto va a seguir siendo un vertedero de pared delgada. Es lo mismo que este análisis, o sea, si lo vemos de... ¿Qué vista es esta? No es la frontal. Vista lateral. Si vemos de vista lateral ese vertedero, se va a ver exactamente igual a esto. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por lo tanto, la velocidad en el punto 2, vamos a tener que hacer el mismo análisis del trinomio de Bernoulli, porque es lo mismo. Esta vaina es lo mismo. Vamos a hallar la velocidad que también se va a dar acá, esta velocidad, que es lo mismito que hemos hecho hasta ahora. Entonces ya aquí ya conocemos la velocidad 2, que va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Permítanme. Sí, es eso. Sí, efectivamente. Lo que va a cambiar acá va a ser el análisis del caudal. Acá esta vaina va a cambiar. Entonces vamos a tomar la ecuación formal del caudal, que va a ser la integral desde el 0 hasta h de ¿qué? De la velocidad, ahí bien, vea mi velocidad, de la velocidad multiplicado por el área, digo, por el diferencial del área. Diferencial de área, ¿no? Velocidad por diferencial de área. Esa es la ecuación formal, más formal del caudal. Entonces acá nosotros estamos tomando una franja diferencial, ¿no? Algo bien chiquitito. Pero esa franja diferencial acá va a cambiar un poquitín, chiquitín. Déjenme ver. Bueno,
Para poder reemplazar este diferencial de área, tenemos que hacer este análisis. Diferencial de área, ¿qué va a ser? Va a ser la base, que fíjense, esta base de esta franja diferencial va a ser X. La base, esta X, ¿no? Todito esto va a ser X, como dice acá. Multiplicado por su altura. Esto vamos a llamarle diferencial de Y, ¿ya? Esto lo he sacado de un libro, por eso es otra nomenclatura. Diferencial de Y, esta diferencial más. Listo. Pero lo mismo, diferencial de Y. Ahí está su base multiplicado por su alturita, que va a ser diferencial de Y. Pero nosotros no queremos trabajar con X, porque no conocemos, es otra incógnita. Entonces, ¿para qué complicarnos la existencia teniendo dos variables? Vamos a poner en función de algo está X, ¿ya? En función de Y. ¿Cómo le vamos a hacer aquello? Vamos a hacer nuevamente una semejanza de triángulos, como habíamos hecho clases anteriores con la geometría de canales. Algo parecido. Para este ancho B, que va a venir de acá, todo este espejo de agua, por así decirlo, todo esto es B, ¿no ven? Para este B vamos a tener una altura acá, H total, ¿no ve? Va a ser la altura con la que está fluyendo el agua, para ese B. Y para este X de acá, justamente de acá, vamos a tener otra altura, una alturita acá, diferente de B. Fíjense que acá, esto no va a ser H para nosotros, que sea Y. Esta Y está siendo medida desde la alturita a la que estamos viendo X hacia arriba, hasta el pelo del agua, ¿ya? Desde acá hasta arribita va a ser Y. Por lo tanto, la altura con la que estamos relacionando X, fíjense, este X está relacionada con esta altura, que va a venir desde acá del vertedero hasta donde estamos poniendo, así en un lugar donde sea el X, ¿ya? Por lo tanto, esta altura que va a quedar acá, esta de acá, va a ser simplemente una restita. ¿De qué? De esta H, todo estito, menos este Y. Este Y que está por encima de este nuestro nivelito que estamos viendo. Este va a ser Y, toda esta vaina va a ser Y. Entonces ese H va a ser H total menos este Y va a ser la alturita a la cual vamos a relacionar el X, ¿no? H menos Y va a estar relacionado con X. Ojo. Entonces relacionamos de esa forma. Vamos a decir que nuestra base X va a ser semejante a, déjeme ver, aquí me confundí un ratito. Ya, ese X, como les digo, lo estamos relacionando con esta altura H menos Y. Es decir, que X va a ser A, H menos Y, como B va a ser A el H total, ¿no? Esta base lo estamos relacionando con esta H, ¿no? Y el X lo estamos relacionando con esta alturita. Entonces, X va a ser a H menos Y, como B va a ser a H. Eso lo estamos escribiendo en forma de ecuación. Y lo vamos a hacer con diferentes colores para que se note la diferencia. Listo. Entonces relacionamos nada más de esa forma. Ahora vamos a despejar X, que es lo que nos está molestando ahorita. Va a ser la base dividido entre H multiplicado por H menos Y, precisamente. Perfecto, entonces ya tenemos lo que viene siendo X. Y esa X la vamos a reemplazar acá en diferencial de área. Va a quedar entonces como base entre H por H menos Y multiplicado por el diferencial de Y. Listo. Entonces ya tenemos el diferencial de área, que eso lo vamos a reemplazar acá. Vamos a decir caudal igual a la velocidad desde 0 hasta H, la velocidad que va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, multiplicado por el diferencial de área. Y el diferencial de área,
acabamos de ver que va a ser igual a base por entre h multiplicado por h menos y por diferencial de y. Perfecto, entonces vamos a tratar de ordenar un poco esta parte. Vamos a sacar todo lo constante a un lado y vamos a llevar todo lo, bueno, vamos a sacar fuera de la integral todo lo constante y vamos a mantener lo que no necesitamos sacar. Primero ordenaremos, vaya al diablo. Raíz de 2 veces g es constante, la conocemos. Esta raíz de y lo vamos a llevar más allá. ¿Qué conocemos? Conocemos la base y conocemos ese h. El h es conocido porque es la medida que vamos a tomar en campo, ¿ya? Entonces, esto conocemos. Lo que no conocemos es esta raíz de y, que lo vamos a escribir como y a la 1/2, para que sea más fácil. Y esta vaina, lastimosamente, como esto está siendo afectado por toda esta parte, no podemos distribuirlo así nomás, felizmente. No podemos decir que esta h sale como constante porque está siendo afectado por todo esto, ¿no? Entonces, esto lo mantenemos acá nomás. Ahora sí podemos sacar todo lo constante. Vamos a decir que el caudal va a ser igual a todo lo constante, 2 veces la gravedad sale, constante va a ser la base, vamos a conocer h, y acá dentro de la integral va a quedar desde 0 hasta h justamente el y a la 1/2 multiplicado por h menos y. Ahora de acá vamos a, permítame mover esto un poquito. Ahí. Vamos a poner una línea divisoria más para mezclar las cosas. Ahí. Pues bueno, entonces, venimos acá. Vamos a distribuir este y medios. Bueno, y a la 1/2 para estos dos. Y va a quedar como acá lo constante, 2 veces la gravedad por la base sobre h, multiplicado por la integral de 0 a h de y a la 1/2 de h total menos y a la 1/2 por y, simplemente es y a la 3/2 por el diferencial de y. Caudal, entonces, va a ser igual a esta parte constante multiplicado por el resultado de esto. Sabemos que la integral tiene la propiedad distributiva para la suma y la resta. Por lo tanto, va a ser la integral de esta vaina multiplicado por menos la integral de esta vaina, ¿no ve? Entonces, para la integral de esta vaina, vemos que h va a salir fuera de la integral. Aquí vamos a encerrar entre corchete el resultado de esta integral. Esta h es constante para esta integralita. Estamos distribuyendo mentalmente, ¿ya? Esta h sale fuera y simplemente tenemos que integrar este y a la 1/2. Y ese y a la 1/2 hemos visto que va a ser, se le suma 1 a su exponente, 1/2 más 1, 3/2, y se le divide entre esa misma cantidad. Menos la integral de esta vaina. Nuevamente, se le suma 1 a su exponente, 3/2 más 1 es 5/2, y se le divide entre esa misma cantidad. Listo, ya tenemos el resultado de estas dos integrales. Y eso va a estar evaluado entre 0 y h. Acá nuevamente seguimos haciendo el caudal, va a ser igual a la parte que va a ser constante multiplicado por, vamos a ordenar esta parte un poquito, va a ser esto por la ley del sándwich se va a volver 2/3 por h multiplicado por y. Bueno, ordenaremos un ratito antes de continuar, 3/2. Menos esta vaina también se va a volver 2/5 por la ley del sándwich, por y elevado a la 5/2. Y eso está evaluado entre 0 y h. Ahora sí lo evaluaremos. Por lo tanto, el caudal va a ser igual a 2 veces la gravedad multiplicado por b sobre h por, va a ser 3/2 de h, 2/3, 2/3 de h multiplicado por y, esto es y por si acaso, no es gravedad, y a la 3/2, pero evaluado entre h. Si evaluamos el 0, obviamente va a desaparecer. Por lo tanto, únicamente evaluamos el de arriba. H elevado a la 3/2. Estamos evaluando ya la integral. Y acá quedará 2/5 de h en vez de h, pues simple, bueno, de y en vez de y, h.
Se me lengua la traba, disculpen. Entonces, acá, bueno, aquí abajo mejoraremos. El Q va a ser raíz de 2 veces la gravedad, no Y, sobre B sobre H, por B sobre H. Y acá estaría quedando con 2/3 de H multiplicado por H a la 3 medios, sus exponentes se suman. 1 más 3 medios es 5 medios. Menos 2/5 de H a la 5 medios. Fíjense qué bonito ha quedado con la, batería, con la misma, el mismo exponente. Por lo tanto, ambos podemos restar tranquilamente, porque son lo mismo, ¿no? Entonces, son lo mismo, papas con papas, podemos restar. Caudal va a ser igual a la parte constante, gravedad, por B sobre H. Y acá estaría quedando, ¿qué cosa? 2/3 menos 2/5. Vamos a ver cuánto da eso. 2/3 menos 2/5 es, bueno, 4 sobre 15. 4/15 de H elevado a las 5 medios. Perfecto. Ahora fíjense que un H se está yendo con un H de acá. Es decir, que a ese 5 medios del exponente tenemos que restarle 1. 5 medios del exponente le restamos 1 del exponente de abajo que le estamos dividiendo. Va a ser 3 medios. Entonces el caudal va a quedar como la parte constante 2 veces la gravedad multiplicado por la base. Aquí H ya se fue. Y esto estará multiplicado por 4 entre 15 por H elevado a la 3 medios. Listo. Entonces caudal, vamos a ordenar acá. Lo más constante adelante, 4/15 por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la base por H a la 3 medios. Lindo. Pero, acá no quiero trabajar con la base. Esta base como que no me sirve mucho, porque aquí va a ir variando. O sea, esto no va a ser no es una medida muy determinante, porque esto va a ir variando conforme el flujo vaya variando. ¿Ya? O sea, este ancho superficial va a ir variando. Acá tomábamos esa base tranquilo porque no importaba con qué altura estaba el agua, la base va a ser la misma. Prácticamente es como decirle el ancho superficial, ¿no? Esto va a ser lo mismo. Por mucho que el agua esté desde acá, va a ser igual. Está acá, va a ser lo mismo. Si está acá, va a ser lo mismo, va a ser la base del canal porque es rectangular. Pero en este triangular va a ir cambiando. Si el agua está justamente acá en X, justamente esta X no va a ser igual a la B. Por lo tanto, esta B es muy inestable. No es una medida que podamos tomar mucho en cuenta. Lo que no va a variar va a ser este ángulo, tita. Ese ángulo no va a variar. Por lo tanto, ese ángulo es el que vamos a tener que tomar en laboratorio. Vamos a poner toda esta ecuación de caudal en base al ángulo que tengamos de ese triángulo de ahí, ¿ya? Vamos a hacer eso ahora. Vamos a dividir acá y vamos a hacer ese análisis en esta parte. Que el ángulo no va a cambiar por mucho que el tirante cambie, así que nos conviene hacer un análisis o tomar ese dato en vez de la base, ¿no? Entonces acá va a haber ese triangulito, lo vamos a ver de forma más grande, digamos. Acá. Acá va a haber otro. Ahí. Y acá. Listo. Bien. Este ángulo va a ser tita, pero lo vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque es mejor analizar con un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, vamos a dividir en dos. Ese tita para nosotros ahora va a ser tita medios. Tita medios. Listo. Este angulito más, este triangulito vamos a analizar. Entonces, para analizar ese triangulito, vamos a hallar justamente esa relación de B. B era toda esta vaina. Uy, esto. B era todo esto. Pero nosotros vamos a analizar solamente la mitad,
porque queremos justamente analizar un triángulo rectángulo, que es mucho más sencillo. Por lo tanto, eso será B medios. Y la altura va a ser nuestra altura H normal. La altura H. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar la relación entre el tita y B. ¿Cuál va a ser la relación? Pues vamos a agarrar la tangente. Tangente del ángulo, en este caso tita medios, va a ser igual a. Les voy a dar un truquito que aprendí de Julio Profe. ¿Dónde lo escribo? Acá. Si nosotros nos acordamos de esta palabrita, uy, cato A. Así enseño a mis estudiantes de cálculo 1. Esos chiquitos me dan colágeno, me dan energía, por eso me gusta enseñar esa materia. En fin, si venimos acá y nos acordamos del SOCATO A, nosotros vamos a poder decir y acordarnos, va a ser seno, va a ser igual al opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Siempre me acuerdo así de las relaciones trigonométricas más básicas, ¿no? Que deberíamos saber de memoria, pero una reglita memotécnica nunca viene mal. Entonces, venimos acá y va a ser opuesto. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto? Opuesto al ángulo va a ser B medios. B medios dividido entre el adyacente y el adyacente es H. Perfecto, de acá vamos a despejar ese B precisamente. Va a ser B va a ser igual a. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. El h que le está dividiendo va a pasar a multiplicar y vamos a tener 2h por la tangente de tita medios. Bien, entonces en vez de B, acá vamos a escribir esta relación. Por lo tanto, el caudal va a terminar siendo lo siguiente. Caudal va a ser igual a 4/15 por la parte constante por B. Y B va a ser 2 veces H por la tangente de tita medios. Listo. De esa forma nos hemos deslindado de una medida que no es muy constante, digámoslo así. No es muy fiable. Y una medida que toda la vida va a ser constante va a ser el ángulo de este triángulo, que lo vamos a poder conocer midiéndolo en campo. Entonces, acá quedaría lo siguiente. Caudal igual a 4 por 2, 8 nada más, entre 15 por la parte constante, por esta tangente. Tita lo conocemos, vamos a medirlo. Y h por esta h a la 3 medios va a ser que sumemos sus exponentes. 1 más 3 medios, apareció de nuevo el 5 medios. Y listo. Ese es la ecuación de un vertedero triangular de pared delgada. Entonces acá vamos a necesitar las siguientes medidas. Vamos a necesitar tita y vamos a necesitar h. Pero antes vamos a analizar lo que viene siendo el caudal teórico. Entonces, digo, la coeficiente teórico. Entonces venimos coeficiente, ay, ya son las 9, teórico de descarga. Vamos a introducir a la calculadora el 8/15 de 2 veces, raíz de 2 veces la gravedad. Y nada más. Y eso nos da 2.36. Entonces el coeficiente teórico de descarga va a estar dado por 8/15 de la raíz de 2 veces la gravedad. Y eso es 2,36. Obviamente no se va a dar esto en la realidad. Lo que se da en la realidad, obviamente por todas las que ya les he mencionado, ¿no? 0,58.
Entonces, se va a dar en este caso un 58% generalmente. La tarea de ustedes va a ser hallar justamente este coeficiente real. Entonces, si este 2.36 lo multiplicamos por 0,58 va a ser 1.37. 1,37 lo que se estaría dando en la realidad, pero no siempre se da el 58%. Ese es el trabajo de ustedes en laboratorio. Y voilà. Entonces, de esa forma es como hemos hallado la ecuación de caudal para un vertedero triangular, para un vertedero rectangular y para un vertedero de cresta ancha, como vemos acá, ¿ya? Entonces, ese es el análisis detrás de los vertederos. Nuevamente vamos a volver acá a esta parte, que aquí están todos los cálculos detallados, y vamos a ver acá. Para cuando estemos en campo, según la ecuación de caudal, vamos a necesitar el tita. El ángulo del laboratorio es de 90 grados, ya les adelanto. Tiene 90 grados de ángulo este triángulo, ¿ya? Pero lo van a medir ustedes, de todas maneras, ¿ya? Se van a llevar una escuadra, escuadras, ¿no? Sí, es una escuadra, y van a medir con esa escuadra que tiene 90 grados, le van a ver si calza, ¿no? O si no, también llévense un transportador, si es que no me creen y quieren verificarlo con sus propios ojos, háganlo. Llévense un transportador y van a poder medir el ángulo de nuestro vertedero triangular. Una vez teniendo ese ángulo del vertedero triangular, tenemos que agarrar la medida h, que va a ser exactamente la misma que anteriormente, ¿no? La altura total del pelo del agua hasta el fondo del canal, menos la altura de la pared del vertedero, ¿no? Del vertederito. Entonces, este total menos el vertederito va a ser el h que vamos a introducir a la ecuación del caudal. De esa forma hallamos un caudal teórico y con ese caudal teórico vamos a poder hallar ese coeficiente real. Y voilà. Entonces, ahí va toda la explicación de la parte teórica de su práctica de vertederos. No es tan complicado que digamos, pero pues ahí va. Quise darle todo el contexto teórico porque la verdad es que a mí nadie me ha enseñado esa parte de vertederos. He tenido que sufrir para el examen de auxiliatura, que tuve que aprender esto por mi propia cuenta y pues estuve ahí varias noches sin poder dormir. Pero bueno, ahí está y les transmito todo lo que aprendí de vertederos para dar ese examen. Que esto obviamente no va a entrar al examen, es únicamente para que sepan hacer su práctica de vertederos. Hubiese sido egoísta de mi parte decirles, bueno, entonces lo único que necesitan es esta altura, meten a esta ecuación y voilà. Quise enseñarles la parte teórica de cómo se analiza un vertedero, ¿ya? No me gusta ser muy egoísta con lo que aprendo. Siempre me gusta transmitir lo que sé a mis estudiantes. Y qué mejor a mi primer grupo, ¿no? Entonces, como ustedes son mi primer grupo oficial, si ahorita yo estoy de auxiliar titular y son mi primer grupo oficial, entonces, con mucho cariño les mando o les transmito todo esto que aprendí. Entonces, ese es el contexto teórico que necesitan para su práctica de laboratorio. ¿Alguna pregunta? Para lo que va a ser el día del laboratorio, como les digo, únicamente tenemos que tomar datos, base y alturas, nada más. Solo eso. Entonces, podría haberse resumido eso a la clase, ¿no? Pero quise enseñarles de dónde sale cada cosa. Ah, y les preparé también un resumen, que esto les voy a mandar. Uy. Este es el resumen de flujo. Los vertederos, esto se los voy a pasar a ustedes para que lo tengan y recuerden, ¿no? Y obviamente este video va a estar en mi canal. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, aquí va a acabar la clase del día de hoy. Voy a parar mi grabación. Bye.